Pueblo de Dios. Vamos a iniciar tomando un salmo para nuestro tema del pueblo de Dios. Vamos a buscar en nuestra Biblia el Salmo 133. El tema anterior que ustedes pudieron haber visto fue el de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que bueno, se llamó como Jesús nos amó hasta el extremo. Y es precisamente este momento en el que Jesús muere de la manera más cruel que puede ser tenido ante los castigos romanos. Jesús muere en una cruz y muere de una manera totalmente humillante para cualquier otro ser. Y de esta manera también nos presenta un camino que no termina en ese fracaso de la cruz, sino que resucita. Y es precisamente a partir de este momento cuando comienza este nuevo proyecto que se llama el pueblo de Dios. Este nuevo pueblo que ya venía conformándose desde antiguo, pero ahora con este nuevo giro, después de la muerte y resurrección de Jesús, se da este nuevo pueblo de Dios que somos cada uno de los que nos encontramos aquí, y se amplía todavía más grande este nuevo pueblo de Dios. Entonces iniciamos con el Salmo 133. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vean qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Es como un buen perfume que corre por la cabeza de los sacerdotes y baja por su barba hasta el cuello de su ropaje. Es como el rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Sión. Allí es donde el Señor envía la bendición de una larga vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos gracias en este momento porque nos has reunido para conocer más sobre tu palabra, para reflexionar, meditar más sobre nuestra fe. Te pedimos que tu gracia nos auxilie y nos acompañe para poder comprender más este camino que nos has dispuesto. Te pedimos que descienda sobre nosotros tu Santo Espíritu, la esperanza que nos impulsa a conformarnos como este nuevo pueblo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, hermanos, pues me da mucho gusto poder estar con ustedes y compartirles este momento. El pueblo de Dios se llama nuestro tema. Y bueno, pues como les decía, este nuevo pueblo de Dios comienza a partir de la muerte y resurrección de Jesús. Miren, aquí tengo una bella imagen. Jesús, colgado desde la cruz, comienza este nuevo proyecto, el pueblo de Dios. Y para eso nos vamos a adentrar ahora precisamente en un solo libro. El libro es el de los Hechos de los Apóstoles. Entonces les invito a que nos vayamos a nuestra Biblia y busquemos el libro de los Hechos. El libro de los Hechos está después del Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan es el último de los 4 evangelios y después de ahí comienza este libro, Hechos de los Apóstoles. Y bueno, pues vamos a iniciar con este tema. Y vamos a iniciar con la primera cita bíblica. Bueno, esto ya lo vimos, el Salmo 133. La primera cita bíblica la vamos a buscar del capítulo 1. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 11 y luego el versículo 14. Capítulo 1, versículos 6 al 11 y el versículo 14. No sé si alguien de ustedes quisiera ayudarme a proclamar este texto. Por favor. Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 11 y el versículo 14. Alguien que se anime. Que ya empezó la clase.
¿Sí? ¿Quién se anima? Nomás no se amontonen. Uno nada más. Bueno, si no, yo lo leo y después del siguiente ya le toca a alguien. A ¿Ok? ver, hermano, ya lo Bueno, muy tengo. bien. Perfecto. Gracias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya empiezo? Sí, por favor. Ok. Los que estaban presentes le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Le respondió, no les corresponde a ustedes conocer los tiempos y las etapas que solamente el Padre tenía autoridad para decir, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Dicho esto, Jesús se fue arrebatado ante sus ojos y una nube lo ocultó de su vista. Ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaba, pero de repente vieron a su lado a dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, amigos Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. ¿Es el 14, hermano? Sí. Sí, después, de ahí se brinca el 14. Todos ellos preservaban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, muchas gracias. Pues miren, comienza este nuevo pueblo de Dios. Ustedes recordarán que cuando Jesús comienza este proyecto de anunciar el reino, eligió algunos apóstoles, eligió a 12 apóstoles y también lo seguían muchas personas, lo seguía un grupo de discípulos, lo seguían bastantes personas. Cuando Jesús comienza este momento de conformar nuevas personas para llamarlas a un nuevo proyecto, pues estas personas no entendían realmente qué era lo que Jesús les estaba pidiendo, qué es lo que Jesús les estaba pidiendo, qué es lo que Jesús les estaba haciendo partícipes de qué proyecto. Cuando Jesús les hablaba del reino de Dios, pues ellos pensaban que realmente iba a ser un reino en donde Jesús iba a gobernar. Y si Jesús iba a gobernar y ellos eran sus seguidores, pues a ellos les iba a tocar un hueso, ¿verdad? Como aquel político donde te dice, oye, acompáñame a hacer mi propaganda, porque me voy a postular para gobernador, y ahí andan muchas personas siguiéndolo, ¿verdad? Y entonces, pues ya que ven que va a ganar, pues entonces esperan que les van a dar su hueso, ¿verdad? Les van a dar su lugar ahí entre lo que les tocó gobernar. Pues así la gente que estaba siguiendo a Jesús creían que iba a pasar esto. Decían, él habla de un reino, entonces él va a ser el rey, yo voy a ser pues uno de los que van a gobernar junto con el rey. Y entonces ahí andaban a la par siguiéndolo. Cuando se dan cuenta que Jesús, ese reino que hablaban, pues parecía que no se cumplía. Y más aún, ahora imagínense, aquel que iba a ser el que los iba a sacar de pobres, lo ven colgado en una cruz. Jesús ahora muerto, pues imagínense la situación en la que ellos se encontraban. Ahora imaginen a Pedro. Pedro tenía un trabajo estable, era pescador. Mateo tenía un trabajo muy bueno, era un trabajo muy estable, que le daba mucho dinero. Él era cobrador de impuestos.
Dejaron su trabajo, dejaron lo que tenían y se fueron a seguir a Jesús, porque Él les hablaba de un reino. Y cuando se dan cuenta que ese reino pues no era lo que ellos pensaban, y ahora ven a aquel que les prometía colgado en la cruz, muerto, pues se les acabó todas sus esperanzas. Decían, yo había dejado mi trabajo, yo había dejado mi familia, yo había dejado todo, y ahora lo único que veo es a aquel que me estaba prometiendo las perlas de la Virgen, colgado de una cruz muerto, pues se les acabó toda esperanza. Pero después de eso, ven que Jesús se aparece resucitado. Bueno, para empezar, ven que Jesús resucitó y después comienza a aparecerse resucitado de entre de ahí junto a ellos. Entonces les revive la esperanza. Jesús resucitó. Entonces verdaderamente sí va a haber un reino. Se ponen felices, se ponen contentos. Dicen, sí es cierto. Pues ahora con mayor razón vamos a seguirlo. Pues estuvo 40 días Jesús acompañándolos. Entre que se aparecía y se desaparecía, comía con unos, comía con otros. El Jesús resucitado estaba entre sus discípulos, alentándolos durante 40 días. Pero llega este momento y entonces le preguntan los discípulos, oye maestro, ¿ya vas a restablecer ahora sí el reino de Israel? Ahora sí ya nos vas a dar el hueso que nos toca. Y entonces Jesús le dice, no, 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 no. A ustedes no les corresponde saber cuándo se va a restablecer el reino. Pero cuando venga el Espíritu Santo, entonces ustedes iban a dar testimonio de lo que yo les vine a enseñar y van a extender este nuevo proyecto. Y dicho esto, les dijo, bye bye. Y Jesús se fue al cielo, subió al cielo. Pues ahora imagínense la situación de estos hombres. Mira. Más cayó su esperanza. Aquellos hombres que estaban siguiendo a Jesús por este proyecto, que no entendían todavía, ven a Jesús muerto, se acaba su esperanza. Ven a Jesús resucitado, revive la esperanza. Pero ahora ven que Jesús se va, pues nuevamente decae la esperanza. Sin embargo, dice el texto, continuaban reunidos, todos ellos juntos se reunían para orar, junto con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Se reunían a partir el pan y a orar. Entonces comienza este nuevo momento. ¿Cuántas veces nosotros, siguiendo a Jesús, nos encontramos en esta misma situación? No entendemos lo que pedimos y a veces se nos decae toda la esperanza. Andamos en el servicio, andamos en lo que nos toca y a veces no estamos tan adentrados de lo que Jesús nos está pidiendo y a veces pensamos más en un proyecto más de aquí del mundo, ¿no? Pensamos más en nuestro propio beneficio y no entendemos lo que nos presenta Jesús y a veces se nos decae la esperanza. Andamos decaídos en cuanto a nuestra vida porque no entendemos lo que Jesús nos ha pedido. Yo espero que cada uno de nosotros que pues estamos un poquito conociendo más sobre Dios y que a veces estamos en el servicio pues de la iglesia, no podamos entender nuestro servicio a veces desde una visión muy mundana, muy de aquí. Nosotros no somos quienes vamos a conformar este reino, sino somos unos simples servidores que estamos a la expectativa de lo que Dios nos va mostrando y va haciendo de nosotros mismos. Entonces, estas personas, los discípulos, pues nuevamente decaen en la esperanza, pero continúan reunidos. Y viene este momento, Jesús les dice, esperen, porque va a llegar el momento en el que van a entender, ahora sí. No se trata de un político que anda prometiendo las perlas de la Virgen y cuando ya le cae ahora sí la gobernatura, comienza a repartir huesos y repartir presupuestos por todos lados. No es eso, no es eso. Ahora sí lo van a entender cuando venga el Espíritu Santo. Bueno, vamos a buscar la siguiente cita, por favor. Es el capítulo 2
versículos del 1 al 13. Alguien que me haga favor de proclamarlo. Capítulo 2, versículos del 1 al 13. Hermano, ya lo tengo, pero hay otro que quiera leer. Léalo usted mientras, por favor. ¿Quién, yo? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, está bien. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces ahora dice, cuando llegó la fiesta de Pentecostés, estaban todos reunidos. ¿Cuál era la fiesta de Pentecostés? Pues fíjense que la fiesta de Pentecostés ya existía. Era una fiesta judía. Se le conoce como la fiesta de las semanas. Y esta fiesta tiene la peculiaridad de recordar cuando Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley. ¿Sí se acuerdan de ese tema? ¿Ya lo vieron? Cuando Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley, y después de eso viene el momento, bueno, más bien, fueron 40 días, más bien 50 días después de la salida de Egipto, después de la Pascua. Después de la salida de Egipto, 50 días es la fecha que se conmemora cuando Dios le da las tablas de la ley a Moisés. Cuando Jesús resucita en la Pascua, 50 días después, en la fiesta de Pentecostés, en la fiesta de las semanas para los judíos, viene el momento de la venida del Espíritu Santo. Y dice que estaban ahí todos reunidos en un solo lugar y de repente viene un ruido fuerte y caen llamas de fuego, lenguas de fuego en cada uno de los apóstoles y reciben el Espíritu Santo. Dice, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Muy bien, pues este momento es muy importante porque ahora, recuerdan ustedes que Jesús les había dicho que era el momento en el que ellos iban a entender, ahora sí las escrituras, cuando viniera el Espíritu Santo. Es el momento entonces en el que comienzan ahora a entender cuál era el sentido de la muerte y resurrección de Jesús. Pero ahora yo les pregunto, ¿ustedes saben qué es el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, muy bien, pero ¿qué tanto conlleva el Espíritu Santo? Bueno, pues miren, les voy a presentar un pequeño videíto para que veamos antes de avanzar, qué es el Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Y Muy bien, pues vamos a ver, déjenme ver, compartir. ¿Alguna vez has escuchado la frase el Espíritu Santo y quieres saber lo que significa? ¿Por dónde? ¿Lo escuchan? ¿Sí? Bueno. Si alguna vez has escuchado la frase el Espíritu Santo y quieres saber lo que significa, ¿por dónde tú empiezas? Tienes que empezar en la primera página de la Biblia, donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico. El Espíritu de Dios está ahí, sobre todo el caos, moviéndose, listo para traer vida, orden y belleza. Pero, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios. La palabra hebrea es ruach. Ruach. Tienes que carraspear al final. Entonces, ¿qué es?
Ruaj puede referirse a diferentes cosas, pero lo que todas tienen en común es energía. Energía. ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mezan las ramas de los árboles. Sí, el viento. En hebreo, eso es ruaj. Ahora respira profundamente. ¿Sientes eso dentro de ti? Sí, el aire. Específicamente, la energía. La vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente. Eso también es ruaj. Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. El viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda la vida. Sí, ruaj. Mientras continuamos a través de la historia bíblica, vemos al ruaj de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas. La primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José. El Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños. Y luego le sucede un hombre llamado Bezalel, quien es un gran artista. El Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidad. Se le da un genio creativo para hacer cosas en el tabernáculo. También vemos el ruaj de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas. Capaz de ver lo que está Exactamente. Ese es el problema, como lo vieron los profetas. Aunque el ruaj de Dios había creado un mundo realmente bueno, los humanos habían cedido al mal. Habían desatado el caos en él a través de su injusticia. un nuevo tipo de desorden. Sí, y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría, así como en Génesis 1, pero ahora para transformar el corazón del hombre, para capacitar a la gente, para amar a Dios y a los demás. ¿Cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? Pasan los siglos y se nos presenta a Jesús. Al principio de su misión, hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán. El cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave. La historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación. Vemos que esto sucede cuando Él sana a las personas o les perdona sus pecados. Él está creando vida donde antes había muerte. Los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero incluso ahí, el Espíritu de Dios está obrando. Los primeros discípulos de Jesús, quienes lo vieron resucitado de los muertos, dijeron que fue el Espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Este es el principio de la nueva creación. Sí, y esta todavía continúa. Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos. Para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios. Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros. Sí, guiando a las personas hacia Jesús, transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo. La esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo. La historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo, permeado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida. Bueno, pues espero que sí lo hayan podido escuchar y lo hayan podido ver. Pues como vimos, el Espíritu Santo, pues no es que apareció de la nada en este momento. El Espíritu Santo está desde el principio, pues porque es Dios mismo. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad y desde el comienzo de la creación hasta el fin de los tiempos, el Espíritu Santo está junto al Padre y junto al Hijo, creando esta armonía, y es entonces en esta misma relación donde el mismo Espíritu, el Espíritu Santo va creando, va haciendo la creación, es el mismo Espíritu que resucita a Jesús y es el Espíritu que sopla a Jesús sobre sus discípulos y entonces lo reciben para conformar este nuevo proyecto, este nuevo caminar que es el pueblo de Dios. Y bueno, entonces les decía, comienzan ahora sí, el Espíritu Santo es recibido por ellos y se dan a la tarea de un nuevo camino. Y para eso entonces vamos a buscar la siguiente cita bíblica, por favor.
Vamos a buscar Hechos capítulo, ya me adelanté, Hechos capítulo 2, versículos del 14 al 38. Es la continuación del que ya habíamos leído. Si alguno de ustedes quisiera ayudarme a proclamarlo, Hechos capítulo 2, del 14 al 38. ¿No? Sí, ya lo tengo, hermano. Muy bien, pues sí, por favor. Ok. Entonces Pedro con los 11 a su lado se puso de pie. Alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo: amigos, judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escuchen pues, hay algo que deben saber. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Escuchen lo que sucederá en los últimos días. Dice Dios: derramaré mi espíritu sobre cual les quiera, que sean los mortales. Sus hijos e hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchen mis palabras. Dios acreditó entre ustedes a Jesús de Nazaret. Hizo que realizara entre ustedes milagros, prodigios y señales que ya conocen. Ustedes, sin embargo, lo entregaron a los paganos para ser crucificado y morir en la cruz. Y con esto se cumplió el plan que Dios tenía dispuesto. Pero Dios lo libró de las ataduras de la muerte y lo resucitó, pues no era posible que quedase bajo el poder de la muerte. Escuchen lo que David decía a su respecto. Veo constantemente al Señor delante de mí, hasta mi derecha, para que no vacile. Por eso se alegra mi corazón y te alabo, muy gozosos, y hasta mi cuerpo espera en paz, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me colmarás de gozo con tu presencia. Hermanos, no voy a demostrarles que el patriarca David murió y fue sepultado. Su tumba se encuentra entre nosotros hasta el día de hoy. David era profeta y Dios le había jurado que uno de sus descendientes se presentaría sobre su trono. Por eso vio de antemano y se refirió a la resurrección del Mesías con estas palabras:
No será abandonado en el lugar de los muertos, ni su cuerpo experimentará la corrupción. Es un hecho que Dios resucitó a Jesús. De esto todos nosotros somos testigos. Después de haber sido exaltado a la derecha de Dios, ha recibido del Padre el don que había prometido. Me refiero al Espíritu Santo, que acaba de derramar sobre nosotros, como ustedes están viendo y oyendo. También es cierto que David no subió al cielo, pero estas palabras son suyas. Dijo el Señor: a mí, Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho, Yo también lo Señor, estoy escuchando. a este Sí, Jesús, eso le doy gracias. a quienes ustedes han crucificado. Al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ese Pedro que ustedes recordarán en los evangelios, negó a Jesús 3 veces cuando el agente le preguntó: oye, ¿no eres tú uno de los discípulos de aquel Nazareno? Él dijo: no, 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 yo no. Y patitas, ¿para qué las quiso? No, huyó. Bueno, pues ese mismo Pedro, que igual les decía, siendo pescador, había dejado todo, él pensaba, todavía hasta Jesús le había dicho que le había dado las llaves del reino. Bueno, pues ese Pedro, que no entendía el proyecto que le había puesto Jesús, ahora, después de haber recibido el Espíritu Santo, toma la palabra y comienza a explicar el texto de las Escrituras, comienza a hablarles de David, comienza a hablarles de los profetas, comienza a hablarles de lo que le había pasado a Jesús de Nazaret y cómo tenía que haber sido interpretado este sentido. La gente que estaba escuchando se llenaron de tanta conmoción, de tanta, pues de tanto sentido de querer seguir a Jesús al resucitado, que entonces le preguntan a Pedro: ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para entonces, pues, ser parte de este camino, de este proyecto que el Mesías ha emprendido? Y entonces Pedro les dice: vuélvanse a Dios y bautícense en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados y les dé el Espíritu Santo. Comienza entonces un nuevo proyecto. Quisiera que pudiéramos ver en esa misma cita, ya nada más el versículo 41. El versículo 41. ¿Qué dice el versículo 41 de ahí, de esa cita? Dice: así pues, los que hicieron caso del mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas. 3,000 personas se convirtieron con ese discurso de Pedro, y es que estaba lleno del Espíritu Santo. Fue un hombre que entonces ahora sí entiende las Escrituras, comprende el mensaje por el cual Jesús tenía que haber muerto y resucitado, para que entonces ahora comenzara este nuevo caminar, este nuevo reino que Jesús ya había dispuesto, y que era a partir de todas las personas, sobre todo los más necesitados del amor de Dios. Entonces, en esta situación, la gente escucha a Pedro y, llenos del Espíritu Santo, entonces comienza este proceso de conversión. 3,000 personas se adhieren a este nuevo proyecto con este discurso de Pedro.
Imagínense nada más esa fuerza del Espíritu Santo, que 3,000 personas comienzan ahora sí a ser parte de este nuevo caminar, decir voy a arrepentirme y bautizarme. Hoy imagínense cuántas veces tenemos que decirle a la gente, cuántas veces tenemos que andar anunciando el mensaje pues de Jesús. Y yo creo que a veces no es tan eficaz nuestra manera de predicar porque a veces no lo entendemos. Y no lo entendemos porque no hemos recibido todavía, dejado actuar, mejor dicho, el Espíritu Santo en nuestra vida. Todavía seguimos a veces con esa misma perspectiva de los discípulos, creer que el reino de Dios es como la política, es como una empresa. Creemos que a veces la iglesia es como un grupo de trabajadores o un grupo social o como les decía, una empresa o como un cargo político. Definitivamente no vamos comprendiendo cuál es este caminar de la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Y entonces por eso la gente no se adhiere, no se hace parte de este nuevo proyecto de Dios. Un solo discurso de Pedro convirtió a 3,000 personas. Hoy nosotros podemos aventarnos 3,000 discursos y nomás no convertimos ni a una sola persona. ¿Por qué? Porque nos hace falta ese espíritu que nos haga entender cuál es el sentido de este nuevo pueblo de Dios. Y vamos a continuar. Esta siguiente diapositiva que nos dice la cita bíblica, vamos a ver el capítulo 10. Vamos a brincarnos un poquito, después vamos a regresar, pero en el capítulo 10, el versículo 44 al 46. Lo voy a proclamar y dice así. Todavía estaba hablando Pedro, ese es otro discurso de Pedro, cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban su mensaje. Y todos los creyentes procedentes del judaísmo que habían llegado con Pedro se quedaron admirados de que el Espíritu Santo fuera dado también a los que no eran judíos, pues los oían hablar en lenguas extrañas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿acaso puede impedirse que sean bautizadas estas personas que han recibido el Espíritu Santo igual que a nosotros? Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Muy bien. Entonces es importante este texto. ¿Por qué? Porque en un principio, cuando Dios se reveló a Moisés, primero Dios se reveló a Abraham. Ustedes recordarán en los primeros temas de nuestro curso bíblico, Dios se revela a Abraham y les dice, te voy a hacer el padre de un pueblo, el padre de una nación. Y así como son las estrellas del cielo, así serán todos tus descendientes. Y el pueblo interpreta el sentido de esta relación de Dios y el pueblo como algo muy exclusivo, como decir, nosotros solamente somos el pueblo elegido de Dios. Todos los demás no lo son. Nosotros somos los únicos que Dios nos ama. Los demás no. Y así se vino caminando este proceso. El pueblo veía la relación con Dios de una manera muy exclusiva. Dios y ellos, nada más. Cuando viene el Espíritu Santo, entonces se admira Pedro, porque Pedro era uno de estos que pensaba que solamente Dios era para los judíos. Y entonces observa que el Espíritu Santo es derramado a todos, judíos y no judíos. Y entonces se pregunta y se da cuenta que realmente el Espíritu Santo no es exclusivo, no es para unos cuantos. El Espíritu Santo se derrama de una manera que no comprendemos a veces. El Espíritu Santo es para todos. Por tanto, este nuevo proyecto de Dios es bien importante que lo tengamos en claro. Es para todos, para todos.
Este es un nuevo caminar. No solamente, no es una manera exclusiva. Cuidado de que nosotros como católicos podamos pensar que es exclusivo de nosotros la salvación, por ejemplo. O como a algunos grupos sectarios que dicen, solamente nos vamos a salvar nosotros, porque somos de los 144,000. No, no, no. El camino del proyecto de Dios se abre para todos, para cualquier persona que quiera ser parte de este proyecto. Es más, a veces podemos ser nosotros como católicos, estando aquí en la iglesia, teniendo todos nuestros sacramentos. No, hombre, yo ya me bauticé, yo ya tuve mi confirmación, hice mi primera comunión, ya hasta me casé bien, o ya tengo hasta la ordenación sacerdotal. Pero realmente no estamos viviendo de acuerdo al proyecto de Dios. No somos parte de este pueblo de Dios. Decimos que lo somos. No, pero hermano, yo voy a misa cada 8 días. Pues, ¿será que vas? Pero no estás siendo parte de este proyecto, porque no hay un anhelo en ti de querer ser parte de este proyecto, de querer ser de este reino que Dios comienza a establecer. Y a veces es más fácil que otras personas que ni siquiera conocen lo que nosotros hemos conocido, estén más adentro del proyecto de Dios, de este nuevo pueblo, y alcancen la salvación más rápido que nosotros, que nada más estamos de cuerpo presente. Porque más allá de eso, no nos estamos adhiriendo a lo que Jesús nos ha enseñado. Bueno, vamos a ahora ver ¿qué características va teniendo este nuevo pueblo? Vamos a regresarnos otra vez al capítulo 2, vamos a leer el versículo 42 al 47. Ya habíamos leído un poquito de este. Del 42 al 47. A ver, otra vez, si nos quieren ayudar, por favor, a proclamarlo. Ya lo tengo, hermano, pero Sí, por favor. ¿quién? ¿Yo? Sí. Ok. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos lo habían creído, vivían unidos, compartían todo cuanto tenían. Vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Palabra de Dios. Te Gloria a ti, Señor. alabamos. Muy bien, pues ese es la característica principal de este nuevo pueblo de Dios, un pueblo que vive en la fraternidad, un pueblo que comienza a ver en el otro al hermano que ama, al hermano que sufre, al hermano que siente, al hermano que llora, al hermano que tiene tantas y tantas situaciones que a veces no podemos entender. Miren, hermanos, dice este texto, todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban muy unidos. Realmente preguntarnos, hermanos, como iglesia, ¿estamos unidos? ¿Somos unidos?
unidos. Somos nidos, pero nidos de víboras, cara. Nidos de víboras, que nada más andamos mordiéndonos con otros. Debemos ser unidos, no nidos de víboras. Entonces, desde este primer momento, la primera relación, ¿cómo veo a mi hermano? ¿Cómo estoy viendo a mi hermano que se acerca? Dice que compartían todos sus bienes, lo compartían y veían al otro con una, como dice, con mucha alegría, con sencillez de corazón, alababan a Dios. Este es el nuevo proyecto que Dios nos pone, un camino de fraternidad. Fíjense que en una ocasión, no hace mucho, apenas, me tocó ir a misa, una comunidad cercana de aquí, fui a misa, pues, de misa de domingo, y habían varias señoras que estaban, pues, así que se ponen su velo, estaban formadas para recibir la comunión, y una de estas señoras se empieza a pelear con otra, en la fila de la comunión, hermanos, en la fila de la comunión, se empezó a pelear con la señora que porque no estaba tomando su distancia y la iba a contagiar. Entonces el padre pues se enojó y les dijo, bueno, cómo está esta situación? O sea, vienen a comulgar el cuerpo de Cristo, pero se están peleando en la misma fila para formarse. Yo creo que le dijo el padre, yo creo que la persona que está atrás de ti y que se está acercando, no se está acercando con la finalidad de que te vaya a contagiar. Si se acercó de más, pues a lo mejor es porque, bueno, se le pasó y no llevó esa distancia, pero para ponerse a pelear en esa situación, entonces decía el padre, de nada les sirve que vengan a comulgar y que tengan toda que pensemos a veces en esta relación tan mágica de la Eucaristía, ¿no? Nos hincamos a recibir la comunión y pensamos que es algo tan mágico, tan elevado, que nos olvidamos del sentido primario. El sentido primario es compartimos el pan, comparto el pan con mi hermano. Veo en mi hermano esa fraternidad y juntos nos unimos porque comemos del mismo pan. Vean nada más este sentido que trae con nosotros la Eucaristía. Y fíjense nada más, a veces vamos a la iglesia y no sabemos ni quién es la persona que está a nuestro lado. A veces ni un buenos días, ni un buenas tardes. No sabemos, a veces es tan triste, pero miren, nosotros a veces como personas que estamos encargados pues de grupos, de comunidades, a veces no sabemos si aquella persona que va a la iglesia ya comió, si aquella persona que fue que está ahí al servicio, no sabes qué problemas está pasando. No sabemos qué está viviendo en el otro. Y a veces solamente estamos en una consideración de, pues, de pensar que es algo mágico, de pensar que es algo milagroso, cuando el mayor milagro está en amar al hermano, en ver al otro como aquel en donde Cristo me enseñó a entregar la vida desde la cruz. Vean esta imagen tan bonita, ¿no? Compartiendo el pan, compartiendo la palabra, el pan eucarístico y el pan de la palabra, y Jesús siempre al servicio, lavando los pies. Ese es el camino de un nuevo pueblo que Dios comienza a conformar. Que la gente pueda decir, miren cómo se aman estos discípulos que siguen a Cristo. Hay tantas personas que no son cristianas, que son que son, pues, no sé, musulmanes u otra cosa, y que no se acercan a creer en Cristo. No porque el mensaje de Cristo no sea maravilloso, sino porque nosotros como cristianos ni siquiera podemos vivir el mensaje de Cristo. Tan fácil en nuestras comunidades tan cercanas que es tu familia.
Ahí está tu primera comunidad en tu familia. ¿Cuántas veces demuestras ese gran amor a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo? Pues ya ni siquiera pedirle que demuestres el amor a tus vecinos, ahí con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Ahí demostrar el amor de Dios que tanto nos ama, el servicio, que es la primera instauración del reino. El papá, ¿cuántas veces ha dicho, hoy voy a ayudarte a barrer? Hoy te voy a ayudar a secar los platos. Hoy te voy a ayudar a hacer la tarea, hijo. A ver, me voy a poner contigo a hacer la tarea. Estos pequeños signos, estos pequeños detalles son parte de un nuevo reino. No es un reino de política, no es un reino de sacar dinero. Es un reino de servicio, de entrega, de amor. Es un reino de cruz. Y bueno, para esto, pues muchos de ellos tuvieron que sufrir parte de lo que el mismo Cristo sufrió. Y vamos a ir ya ir como cerrando esta parte con las últimas 3 citas bíblicas. Y vamos a ver esta. Hechos, capítulo 7, 51 al 60. Por favor. Hechos, capítulo 7, del 51 al 60. Bueno, lo voy a proclamar yo. Dice, pero ustedes, siguió diciendo Esteban, siempre han sido tercos y tienen oídos y corazón paganos. Siempre están en contra del Espíritu Santo. Son iguales que sus antepasados. ¿A cuál de los profetas no maltrataron los antepasados de ustedes? Ellos mataron a quienes habían hablado de la venida de aquel que es justo, y ahora que este hombre ya ha venido, ustedes lo traicionaron y lo mataron. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, no la obedecen. Cuando oyeron estas palabras, se enfurecieron y rechinaron los dientes contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Ellos se taparon los oídos y dando fuertes gritos se lanzaron todos contra él. Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los que hacían de testigos contra él dejaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, pues, ese es el camino de seguir un proyecto que es completamente distinto a estos proyectos que el mundo nos ofrece. El proyecto de Jesús, el nuevo pueblo de Dios, comienza desde el mismo camino que Jesús tuvo que haber pasado. Y fíjense que Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Es el que siguió el camino de Jesús. Al encontrarse con Jesús, empieza a decirles a aquellos que no entendían el mensaje, cómo tenía que ser el mensaje. No se trataba de poner la ley por la ley, de cargarle al hermano aquella ley que ni siquiera uno puede cargar. Y entonces, pues empiezan a decirle, este está, pero si bien tonto, y vamos a apedrearlo, vamos a matarlo. Y se lo llevaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Pero Esteban firme en su convicción de ser cristiano,
resiste hasta el grado de morir y entregar la vida por Cristo. Este es un verdadero sentido de entrega al reino de Dios. Esteban no le importa morir. Esteban es capaz de entregar completamente su vida. Por eso les digo, el camino de este auténtico cristianismo, este auténtico nuevo pueblo de Dios, consiste en seguir los mismos pasos de Jesús. Consiste en el martirio. ¿De qué manera me voy a martirizar? Pues no se trata de que te martirices, de que te des de golpes, de que te pongas espinas en la cabeza. No. El martirio se va dando cuando asumo mi propia voluntad respecto a la voluntad de seguir a Cristo. ¿Y cómo voy a seguir a Cristo? Pues desde el servicio. Qué bonito se siente de veras que me sirvan la comida a mí, ¿no? Que ya esté mi comida lista. Qué bonito se siente que me sirvan. Qué bonito se siente que me halaguen. Qué bonito se siente que me respeten. Pero cuando yo entonces me pongo en el lugar de servir, de respetar, de halagar al otro, se trata de hacerme violencia a mí mismo, ¿verdad? Hoy me voy a levantar temprano para hacer algo distinto, ¿no? Y hay un martirio ahí, levantarme temprano, porque me cuesta un montón. Me voy a levantar, es más, hoy yo voy a lavar los platos de mi esposa y de mis hijos. Hombre, pues cómo no va a ser un martirio, pues de que me guste lavar los platos, pues no me gusta. Pero ahí hay un martirio, hay un servicio que gira completamente todo el panorama. Y estos pequeños detalles, créanme, cambian todo el sentido. Hoy como esposa, hoy voy a consentir a mi esposo. Hoy voy a hacerle algo rico. Hoy me voy a poner a platicar no sé, buscar distintas maneras en las que ciertos detalles se conviertan en estos pequeños martirios que conforman un pueblo de amor, de fraternidad, de cariño, donde el reino verdaderamente sea el amor. Entonces Esteban, pues alcanza el martirio, ¿verdad? Esteban muere. Y así con él muchos otros, como este es Saulo. Vamos a ir viendo esta penúltima cita bíblica, que es el capítulo 9, versículos del 1 al 22. Quien la tenga, por favor, si nos ayuda a proclamarla. Muy bien, sí, por Saulo favor. no desistía de su rabia, proyectando violencia y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, envolvió un repetente, una luz que venía del cielo. Cayó al suelo, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, preguntó él. ¿Quién eres tú, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra a la ciudad. Ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos. Pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada, por más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí
Permaneció 3 días sin comer ni beber y estaba ciego. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, vete enseguida a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrará rezando, pues acaba de tener una visión. Un varón llamado Ananías entraba y le ponía las manos para que recobrara la vista. Ananías le respondió, Señor, he oído muchos hablar del daño que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora está aquí con poderes del sumo sacerdote para llevar presos a todos los que invoquen tu nombre. El Señor le contestó, ve, este hombre es para mí un instrumento escogido y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como al pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo, hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas. Saulo permaneció durante algunos días con los discípulos en Damasco y enseguida se fue por las sinagogas proclamando a Jesús como el Hijo de Dios. Los que lo oían quedaban maravillados y decían, y pensar que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban este nombre. Pero no ha venido aquí para encadenarlos y llevarlos ante los jefes de los sacerdotes. Saulo, cada vez con más vigor, demostraba que Jesús era el Mesías y refutaba todas las objeciones de los judíos de Damasco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias. Pues miren, comienza este proceso de conversión. Muchas personas comenzaron a convertirse al cristianismo porque veían que en el cristianismo había algo diferente. Pero Saulo era uno de los perseguidores. Acabamos de leer en la muerte de Esteban. Saulo era uno de los que estuvo ahí viendo cómo lo estaban matando a Esteban. Esteban simplemente por el hecho de seguir a Cristo fue martirizado. Y entonces Pablo era uno de esos perseguidores de los cristianos. Los cristianos se convirtieron ahora en los enemigos de los judíos, los enemigos del Imperio Romano, enemigos de todos lados. Y Saulo, siendo un judío de esos judíos de hueso colorado, pues comenzó a perseguir a los primeros cristianos, pero tiene un encuentro que transforma su vida, un encuentro con Cristo resucitado, al grado que dice que quedó ciego. Vio una luz tan fuerte, tan resplandeciente, que quedó ciego. Y quien lo hace recobrar la vista fue un hombre que se llamó Ananías. Y este hombre le hace recobrar la vista y le da un nuevo sentido a su vida. Un sentido en el que ahora este hombre se dedica a anunciar este reino de Dios. Tan es así, hermanos, que Pablo se convierte en uno de los mayores discípulos, apóstoles del Señor, mejor dicho, uno de los apóstoles más fuertes, que bueno, después del libro de los Hechos, sigue Romanos y siguen las 13 cartas que Pablo escribió. Entonces ya de ahí estamos hablando que la mayoría del Nuevo Testamento tiene como centralidad a Pablo. Pablo, este hombre, Saulo, el que se había convertido en un perseguidor, ahora se transforma en un verdadero evangelizador. Pero vea nada más la transformación que da este hombre.
es a partir de un encuentro con Cristo resucitado. Cristo lo hace que se quede ciego. Una luz tan resplandeciente que le tambalea toda la vida. Yo creo que en muchas ocasiones nosotros no hemos tenido todavía un encuentro con Cristo resucitado. Y por eso nos hace nos hace dudar constantemente, nos hace perder el sentido y nos hace ser parte de un proyecto que no es el proyecto de Dios. Entonces es importante este camino de conversión. ¿Cómo va mi camino de conversión? En este tiempo de Adviento, es un tiempo en el que nos estamos preparando, convirtiéndonos ¿para qué? Para el tiempo de Navidad, ¿verdad? Ya viene el tiempo de Navidad, nos quedan una semana y unos días, unos cuantos días, de hecho ya es el viernes, dentro de 8 días, ¿sí? De este viernes en 8, ya sería Navidad, ¿no? O bueno, 24. Entonces, ya estamos a pocos días de este momento. ¿Y qué tanto nos hemos preparado para que esta Navidad pueda ser un verdadero encuentro como el que Pablo tuvo para transformar su vida? ¿Será otro tiempo así como que cada año pasará nuevamente? Y cada año pasa otra vez Pascua, pasa otra vez Navidad, pasa otra vez otro año y así nos la llevamos. Y no hay un encuentro que transforme nuestra vida y que ahora sí nos dé ese impulso de entregar la vida como Pablo, entregar la vida como Esteban al servicio de este nuevo pueblo de Dios. Y no se trata de invitar a más gente, porque a veces podemos pensar que eso es lo más importante, ir y tocar las puertas y decirle, oye, tienes que hacerte cristiano, vente para acá, tienes que hacerte católico. No se trata de invitar a más gente. Se trata de con la gente que ya está, ¿qué tanto he podido hacer que se sientan amados por Dios y por mí mismo? Es más, yo les pregunto, todavía nos falta una cita bíblica, pero antes de llegar a esta cita bíblica les pregunto, hermanos, ¿se sienten amados en su iglesia? ¿Sí se sienten amados? Yo creo que a veces nos sentimos hasta utilizados, en vez de sentirnos amados. Ahora nos sentimos amados por nuestra familia. Pues tendría que ser así. Y ahora preguntarnos, ¿mi familia se siente amada por mí? Es la primer pregunta, ¿no? ¿Mis seres queridos se sienten amados por mí? Y a partir de ahí, entonces poder pensar, sí estoy viviendo el proyecto de Dios. Y después de ahí, ver cómo se va proyectando a nuestra iglesia y a nuestra nación y a todo el mundo. Pero lo primero sería con las personas más cercanas de mí. ¿Qué tanto se sienten amados por mí? ¿Qué tanto me siento amados por ellos? Pablo se encuentra con este Dios que lo hace transformar toda su vida y se dispone a emprender este nuevo proyecto, el proyecto divino, proyecto de Dios, el nuevo pueblo de Dios. Esa es la última cita que la vamos a dejar de tarea ahí para que la apunten. Bueno, es esta y creo que hay otra. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede en esta cita bíblica? Pablo llega a un lugar donde están adorando ídolos y Pablo se dispone a enfrentarse contra ellos y decir cuál es el camino que tienen que llevar para ser verdaderos cristianos. Y esa es la última. Esta imagen es de los testigos de Jehová, pero me la robé. Es la última cita bíblica, Hechos 28. En esta última cita vamos a poder contemplar cómo Pablo es encarcelado, después de andar anunciando el reino de Dios, es encarcelado y es llevado a Roma, en donde es su último lugar. Ahí en Roma
Pablo termina martirizado, nuevamente entregado a la vida por este nuevo pueblo. Y ya para terminar, espero que ya la hayan anotado, esta y la anterior. Pero ya para terminar, pues, ¿qué fue lo que pasó con los apóstoles? ¿Dónde quedaron? Bueno, pues miren, vamos a ver nada más como por último. Todos ellos se dedicaron, después de haber recibido el Espíritu Santo, entendieron cuál era el sentido de Cristo, por qué Cristo murió, por qué Cristo resucitó, y fueron capaces de entregar su propia vida para establecer hoy la iglesia que somos. Pero no una iglesia que vea a la gente desde arriba para abajo. No una iglesia que más que ser un proyecto de amor, se convierte en una empresa, en una asociación civil o en un proyecto de gobierno. Una iglesia que sabe amar. Ese es el camino que Cristo nos presenta. Y bueno, pues Santiago el Mayor fue apuñalado con una espada. Y bueno, se dice que sus restos están en España, en la Catedral de Santiago de Compostela. Santiago el Menor fue apedreado también, apedreado a muerte, y sus restos están en la Basílica de Roma. Judas Tadeo fue muerto a disparos de flechas, y sus restos están en la Basílica de San Pedro. San Felipe, fue crucificado por soldados, y también está en Roma. Sus restos. Santo Tomás fue atravesado por una lanza. También él se encuentra en una catedral que está en la India, porque se dice que ahí estuvo evangelizando. San Pablo fue decapitado en Roma. Cuando llegó a Roma le cortaron la cabeza, y ahí están sus restos en la catedral de San Pedro y San Pablo. Pedro fue crucificado de cabeza y se encuentra también en Italia, en Roma. El apóstol San Juan, él es el único que murió de muerte natural y se encuentra en Turquía, en Éfeso. Allí en Éfeso están sus restos. San Mateo fue apuñalado con una espada y también se encuentra en Italia. Judas Iscariote, bueno, pues se dice que él se suicidó, ¿verdad? Simón fue crucificado y se encuentran también un altar de sus restos en la Ciudad del Vaticano. Bartolomé fue desollado, es decir, le quitaron la carne, le quitaron vivo, le empezaron a desprender la carne y fue decapitado. Y sus restos también están en Roma. San Andrés fue crucificado, igual que San Matías, el último apóstol, el apóstol número 13. Él fue también crucificado y sus restos, bueno, uno está en Italia y el otro está en Alemania. Bueno, se dicen que ahí están sus restos, pero todos ellos fueron muertos de una manera muy atroz, porque se dedicaron a entregar su vida completamente a este nuevo pueblo, este nuevo proyecto. 12 apóstoles que comienzan a ser los pilares para sostener esta iglesia que somos ahora. Esta iglesia que se dedica a extender el reino de Dios. Un reino que no consiste en estar unos encima de otros. Un reino que consiste en amar y sentirse amados. Fíjense, nada más, ya para concluir este punto, pero decirles, en el Antiguo Testamento, cuando una persona estaba enferma o cuando una persona era un pecador, pues tenía que ser despreciado, porque era su pecado lo que lo tenía que despreciar. Cuando Jesús comienza este nuevo proyecto, Jesús comienza precisamente con aquellas personas que eran los enfermos, los que se creía que por su pecado habían sido enfermos, y aquellos que eran reconocidos ante la sociedad como los pecadores. Es más, hoy la lectura del Evangelio hablaba acerca de que los publicanos y las prostitutas ya se han adelantado al reino.
Decía porque en una parábola decía Jesús que el padre había mandado a uno que fuera a trabajar a su viña y le dijo, sí, sí, ahorita voy. Y nunca fue. Pero lo proclamó con su boca, dijo, sí, 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 ahorita voy. Y nunca fue. En cambio otro le dijo, oye, ve a trabajar a mi viña, le dijo a su otro hijo. Y dijo, no, 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 yo no. Pero en el camino se arrepintió y aunque le dijo que no, sí fue. Y Jesús dice, termina esta parábola diciendo, los pecadores, las prostitutas, se han adelantado al reino. A veces nosotros proclamamos con nuestra boca y decimos, sí, 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 Señor, yo trabajaré en tu reino. Pero la realidad es que no es así. Solo lo podemos decir, pero más allá de eso, con nuestras obras no se nota. Y por eso les digo, Jesús comienza con estas personas que son pecadores, que son enfermos, que son considerados ante la sociedad como aquellos que han ofendido a Dios. Comienza con ellos, ¿saben por qué? Porque una persona que vive bajo esa condición está más abierta al amor de Dios. Es más abierta a la misericordia de Dios. Por eso, hermanos, nunca perdamos en cuenta que nosotros somos pecadores, estamos abiertos al amor de Dios, a su misericordia y por tanto necesitados de ser amados. Y tenemos que aprender a amar. Ese es el camino del pueblo de Dios. Jesús murió en la cruz y resucitó para enseñarnos a nosotros el camino del verdadero amor. Y este verdadero amor comienza desde las personas que están cerca de mí. Ahí comienza este nuevo pueblo de Dios. Pues muy bien, hermanos, pues muchísimas gracias por esta noche. Ya los dejo, ya terminamos el día de hoy. Gracias al hermano Ángel que me pidió que les compartiera este tema el día de hoy. Y bueno, ya él ya les va a dar el último tema, el de la parucía, para cerrar con broche de oro después. Muchísimas gracias, Dios les siga bendiciendo. Pues agradecemos al hermano Jesús que nos ha compartido este tema. Y pues, como dijo el hermano, el día de mañana concluimos nuestro curso bíblico, igual a las 9 de la noche. Que Dios los bendiga, les mando un fuerte abrazo. Hasta mañana. Gracias, hermano. Yes.